Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en BioBio TV. ¿Ha sentido usted alguna vez una sensación de miedo, de terror, de pánico al punto de pensar que va a llegar a morirse? ¿Lo ha sentido más de alguna vez? Esto viene acompañado quizás de palpitaciones, de sudor o de otros síntomas. Muy atentos porque eso puede querer decir que usted está sufriendo una crisis de pánico o puede estar sufriendo alguna otra cosa que es muy, muy importante de diagnosticar. Vamos a hablar de las crisis de pánico, del trastorno de pánico acá de salud mental también con la doctora Eugenia Escorza. Ella es psiquiatra jefa de salud mental de la Clínica Dávila. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Loreto, por esta oportunidad de dar a conocer aspectos de la salud mental. Sí, muy importante y en particular esto, uno lo va escuchando, pero no siempre está claro el diagnóstico. Algunas personas dicen, no, me angustié demasiado, empecé a transpirar. ¿Qué es una crisis de pánico? La crisis de pánico es un súbito sensación de, como lo dice su nombre, pánico, del dios Pan de los griegos. Y es que en el momento repentino tú sientes que tú puedes morir o te vas a volver loca. La adrenalina llega a todo tu cuerpo. Es una reacción del sistema simpático generalizado, con síntomas en cualquier área y cualquier otro sistema digestivo, respiratorio, cardíaco, que es lo más frecuente, neurológico. Entonces puede diagnosticarse y hay diferencia de diagnóstico importante de observar, porque hay diagnósticos diferenciales que consideran. Cuando una persona está sufriendo estos síntomas, ¿tiene que ser algo que tiene qué duración? ¿Es momentáneo? ¿Tiene que ser algo frecuente para que hablemos derechamente de una crisis de pánico? Es que puede haber una crisis de pánico único o como puede repetirse en el tiempo. Ya cuando uno repite en el tiempo estas crisis y además altera tu vida de relación, tu vida laboral, tu vida con tu amigo y familiar, cuando tiene consecuencias en la funcionalidad, uno ya habla de un trastorno de pánico. Uh-huh. ¿Y cuánta gente sufre este trastorno de pánico? Se puede hablar de aproximadamente un 5%. Es más frecuente en nosotras, las mujeres, 3 veces más que en los varones. Y también se ve que habitualmente hay que con frecuencia la gente va por ansiedad, por crisis, a consultar a otros médicos y dan un gran viaje por diversas consultas para que finalmente se llegue al diagnóstico. Uh-huh. ¿Qué puede gatillar una crisis de pánico? Hay personalidades, hay ciertos factores genéticos, factores de aprendizaje, de ciertos tipos familiares, de ciertos tipos de personalidades que hay, que tienen mayor predisponibilidad a sufrir una crisis de pánico. Pero lo podría sufrir cualquier persona. También se ven en los estrés postraumáticos, en los estrés agudos, situaciones que están más frecuentes desgraciadamente últimamente. Sí, claro, el tema de la pandemia, ¿no? El estrés, los cambios sociales también que estamos viviendo. Ustedes han visto, me imagino, también ahí en la clínica o con sus colegas un aumento en las consultas o en personas que están reflejando este tipo de crisis. Exacto, hay un aumento importante, sobre todo en urgencia, en consultas ambulatorias de los médicos generales. Como te digo, 6 veces más se consulta a otra especialidad antes que llegue al psiquiatra. Ahora, es importante el diagnóstico con un médico, porque se puede confundir con una patología de realmente riesgo vital, como un infarto. Pero las crisis de pánico en la mayoría se dan en personas más jóvenes. En su mayoría, porque una persona adulta de 50 años que nunca ha tenido una crisis de pánico puede gatillar una, ¿no? Sí, también, pero ahí es más importante aún el diagnóstico diferencial. Por eso es importante saber qué antecedentes tiene previo, si tiene otras enfermedades, qué tipo de personalidad tiene, cómo es su sistema familiar, cómo está el estrés en el trabajo, las situaciones ambientales influyen en nosotros los seres humanos como en los animales. Se contagia. Uh-huh. Sí, vamos a hablar de eso, muy interesante, esto que de las emociones se contagian, pero nosotros abordamos este tema también en la radio y muchos auditores nos comentaban y nos decían, esto me pasa mucho en el metro, esto me pasa en el bus porque siento que me falta el aire. ¿Qué otros factores del entorno quizás pueden terminar gatillando? Otros nos decían por la falta de sueño, el consumo de alcohol. ¿Qué otros factores pueden gatillar una crisis de pánico? Bueno, como te decía, la crisis de pánico tiene que vivir a veces en forma espontánea, que son las más espantosa, de las que sufre más la gente que la lleva generalmente a la urgencia, porque la persona ya y si piensa que se va a morir. Hay gente que ya sabe que tiene crisis de pánico y que la tenía anteriormente. Y que la tenía anteriormente y ya sabe que no se va a morir, y ya sabe que eso no le va a costar locura, pero
tienen situaciones que la provocan y las empiezan a evitar. Y eso se llama la ansiedad anticipatoria a una nueva crisis. Las crisis de pánico suelen ser comorbilidades de otras patologías psiquiátricas y en especial del espectro ansioso. Por ejemplo, la agorafobia, que es lo que tú mencionabas, que es cuando uno tiene temor en un lugar como el metro, un lugar cerrado, o un lugar en donde hay un cantante, o en un lugar que puede ser muy lleno de público, uno tiene temor a no poder escapar. Y en eso se acopla mucho la crisis de pánico con la agorafobia, en una frecuencia muy alta. Y usted también lo mencionaba, ¿no? Que son estas crisis que de alguna manera le impiden a uno hacer la vida normal, que es justamente lo que usted nos está mencionando. ¿Cómo se puede tratar esta crisis de pánico? ¿Tienen tratamiento? ¿Se tratan? ¿Puede que nos ocurra una sola vez en la vida y después no? ¿Hay algunas conductas quizás que cambiar? Efectivamente, mira, la crisis de pánico tiene tratamiento, y eso es algo que me interesa que todos lo tengan muy claro. Tiene tratamiento, tanto el mejor que funciona es el combinado, psicoterapia con farmacoterapia. Hay crisis de pánico que son leves, y que puede ser incluso los síntomas son más suaves, o incluso una pseudocrisis de pánico o una crisis de pánico incompleta. En esos casos uno puede tener un tratamiento que puede ser psicoterapia, y dentro de la psicoterapia la que funciona mejor, la cognitivo-conductual. También hay terapias como ahora que se ven para los traumas, o el estrés postraumático, el estrés agudo, con los asaltos, que se llama la EMDR, que es una terapia con los ojos, o el tapping, que es con el tacto, que también tiene muy buen funcionamiento. Pero si la crisis es leve, con pocos síntomas, y como te digo, no hace alteración en su vida funcional, la psicoterapia podría ser la alternativa. Pero si hay una crisis completa, tiene que haber un diagnóstico médico, porque ya tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los otros sistemas, el sistema nervioso, el cardíaco, el respiratorio, el digestivo, abarca síntomas de todas esas áreas, y en ese caso el tratamiento es farmacológico con psicoterapia. A veces uno parte con lo farmacológico y después viene la psicoterapia. Cada persona es individual, y en eso también hay que tener esa consideración. Y los fármacos habitualmente son ansiolíticos o serotoninérgicos que se usan por un periodo. Esto también depende de la gravedad. Porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo voy a estar? Tienen temor a tomar medicamentos también. La idea es que tenga un periodo. Si la crisis es suave, va a ser un periodo breve, 6 meses. Ahora, si la persona tiene un trastorno de pánico y que tiene mayores manifestaciones, puede requerir 1 año, 2 años. Y si esta crisis de pánico además está asociada a otra comorbilidad, como el trastorno de ansiedad generalizada, puede ser mucho tiempo que requiera un tratamiento más crónico. Doctora, leyendo, ¿no? Hay bastantes textos de la crisis de pánico, pero muchos doctores ponen énfasis en lo primero que hay que saber es que esto pasa. Me imagino también por la angustia que está sintiendo la persona de incluso sentir que se va a morir. Hemos hablado de los tratamientos, pero también es importante que el entorno de una persona que sufre crisis de pánico también esté preparado, porque también debe tener deben acompañarlo justamente, ¿no? En este proceso de crisis. Sí, Loreto, mira, es súper importante que las personas que rodean sean tranquilizadoras, que sepan disminuir esa ansiedad y no se contagien con ella, que es lo que, como había hablado, las emociones se contagian. Entonces, para que una persona pueda ayudar a otra, tiene que hablarle más sereno, tiene que primero reafirmar que no va a volverse loco, que no se va a morir. Y lo segundo es prestarle ayuda a tranquilizarse y desviar su atención de su propio cuerpo. Eso como una autoscopía, porque la persona con pánico hace una alerta a su propio cuerpo. Entonces está ahí, ¿qué le está pasando a mi corazón? ¿Qué está pasando con mi mente? ¿Te fijas? ¿Qué está pasando con mi sistema nervioso? Entonces el otro lo puede ayudar a salir de eso. ¿Y cómo? Conversando. Porque tú pones la atención en la voz, ¿te fijas? Una voz calma, una voz tranquila. También lo puede ayudar mostrándole, por ejemplo, fotos de cosas buenas y positivas que tengan. Algo agradable. Algo agradable. Hay que cambiar la atención. La clave es cambiar la atención de la persona.
con afecto, con tranquilidad y que la otra persona se deje llevar. Y dentro de muchas otras razones, ¿no? También queremos tener esta conversación para conversarlo y para que la gente sepa, tanto quienes están sufriendo crisis de pánico que no saben lo que son y el entorno que eventualmente puede encontrarse con alguna persona que le esté sufriendo y quizás puede llegar involuntariamente a cometer este tipo de errores también. Doctora, me llamó mucho la atención lo que usted decía, que el caso del trastorno del pánico en las mujeres se da 3 veces más que en los hombres. Sí. Sí, bueno, ahí hay razones biológicas y sociales. El trastorno de pánico tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la ansiedad. Y nosotras somos más receptivas a sentir miedo y ansiedad. Una cosa de género que ahora se discute y se trata de que cambie, que me parece excelente, pero la parte subconsciente del ser humano lo sigue viviendo, ¿no? Además, la parte, como decía, la crianza tiene que ver con el aprendizaje. Nosotros tenemos mecanismos de defensa psicológica, mecanismos para afrontar el peligro. Y generalmente o es ataque o es huida. Cuando tú sientes que no puedes huir, ahí se produce este desbarajuste emocional y químico. Las mujeres tenemos tendencia a tener un tipo de personalidad que se relaciona mucho con el pánico, que es, por ejemplo, depender de lo que el otro piensa, de lo que el otro dice, de lo que el otro valora en uno. Es un tipo de personalidad que hace riesgo para la crisis de pánico. El otro tipo es ser demasiado perfeccionista. Una persona que quiere... Muy exigente, muy autoexigente. Exacto, y que lo quiere controlar todo. Pero resulta que hay cosas que no se pueden llegar a controlar y hay que saber que somos humanos. Es como así de sencillo, pero así de complejo. La mente puede lograr muchas cosas que uno no sabe. Dominan a su cuerpo, reprimen emociones. Ese también que reprime también tiene tendencia a hacer más crisis de pánico. Una persona que no quiere herir al otro, no quiere que el otro se dé cuenta y es como que tú estuvieras, yo siempre digo, es como tener es mejor que pasen varios temblores que un terremoto. Digamos que la crisis de pánico es un terremoto. Es mejor poder descargar esas emociones que ir guardando y reprimiendo, que finalmente van a salir por el cuerpo. No lo vas a hablar tú, no lo va a hacer tu razón, pero tu cuerpo lo va a decir. El cuerpo avisa, como se dice por ahí. Hemos hablado de la diferencia de género, pero también hay preocupación por las edades, ¿no? Algunos auditores también nos preguntaban qué pasa con los niños, estoy viendo algún tipo de síntoma. Vamos a hablar de eso y de este tema tan interesante de que las emociones se contagian, como nos ha dicho la doctora Eugenia Escorza, psiquiatra jefa de salud mental de la Clínica Dávila. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos hablando sobre este tema. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
Seguimos conversando sobre las crisis de pánico con la doctora Eugenia Escorza. Ella es psiquiatra, jefa de salud mental de la Clínica Dávila. Doctora, bueno, los datos tremendamente importantes, ¿no? Cerca de un 5% de personas con trastornos del pánico, 3 veces más en el caso de las mujeres que de los hombres. Y dejábamos una pregunta antes de la pausa, ¿no? ¿Qué está pasando con los niños? Porque evidentemente tiene que ver todo con el ambiente, con lo que ven, con lo que sienten, con lo que se le transmite también a los niños. ¿Es posible que un niño tenga crisis de pánico? Sí, totalmente factible. Si bien las edades, como te decía antes, son entre los 25 y los 30 años, ahora se están viendo y están apareciendo en general los trastornos de salud mental más precoces. Ahora, uno cuando estudiaba los trastornos de salud mental y se daban en pequeño, en general en la influencia biológica hablaba que había más, o sea, tenía más componente genético, por decirlo así. Pero el niño se va desarrollando y el ambiente o su familia va siendo la primera interacción importante en los niños. Y donde los niños nosotros creamos nuestra personalidad, nuestro yo. Entonces eso va creando niños más tímidos, niños que tienen más temor a los grupos, ansiedad social, mamás muy aprensivas. Va generando mecanismos psicológicos a ese niño que se suma a lo biológico y puede dar un cuadro como la crisis de pánico. Pero en esto entra lo biopsicosocial. Lo social también tiene tremenda influencia en el mundo animal. Nosotros no escapamos a eso. Y entonces las emociones, en especial el miedo, es muy contagioso. Y los animales como nosotros, por ejemplo, los ruidos, es cuando uno más pone atención. De hecho, un temblor uno lo asusta con el ruido, claro. Te asusta más que el movimiento. Uno segundo mira el movimiento, pero primero que hace uno, escucha un ruido. Los ruidos inmediatamente te alerta. Nuestro sistema nervioso te dice alerta. Y ahí ya está la adrenalina circulando. Ahora, Loreto, con estos años de pandemia, de aislamiento, de estallido previo, sí, estallido, pandemia, incertidumbre, aislamiento, ahora elecciones que están ahí, que queman, eso se contagia y sobre todo a las poblaciones más sensibles, que son nuestros niños y los abuelitos. Entonces, eso sube la adrenalina de toda la manada, por decirlo así. Pero nuestros extremos, nuestros niños y nuestros abuelitos tienen más riesgo. Y en el caso de los niños, por ejemplo, la manifestación de una crisis de pánico es similar a los síntomas que hemos descrito, la sensación de miedo, de pánico, sudoración. Son más somáticas. Acelerado. Los niños son más somáticos porque justamente están desarrollando la verbalización para poder expresar mejor lo que sienten. Entonces, más somático, más corporal. Y una de las cosas que es importante darse cuenta es la sociedad como somete a presión a nuestros pequeños también. Exigencia. ¿No? A exigencia. También esas mamás que quieren que el niño sea el número uno, están perjudicando la salud mental y biológica, porque ahí está, el niño está en desarrollo. No solamente está la genética, que los genes de los papás que puedan tener para el trastorno de pánico, sino tú con el aprendizaje, como el sistema nervioso del niño no está formado totalmente, puede desarrollar, por ejemplo, el sistema de alarma, que es la amígdala en la base cerebral, puede desarrollar una hiperrespuesta a estímulos pequeños. Entonces, puede cambiar el umbral natural que venía. Por eso es tan importante saber de esto. Y es tan importante porque uno puede modificar, y mientras más niños, mejor. Y ahí hay que utilizar, por ejemplo, yo siempre he hablado que tenemos instrumentos para armonizar el sistema nervioso, como la música. Yo siempre he pensado, sobre todo en los colegios, que hay que los chicos llegaron más agresivos ahora, se habla mucho de eso, que la musicoterapia haría muy bien en los chicos. Que escuchen música, derechamente. Que escuchen música, y música obviamente que calme. Pero es efectivo, si te fijas, los malls que hacen música para comprar, los lugares, la música es además, como decía, un sentido, el sentido de la audición, que ocupa tu atención y te da calma. Y uno siente paz. Y lo mismo que la meditación, cuando trabajan la mindfulness o meditación en los niños, es fantástico.
Yo creo que, sobre todo las mamás, podemos hacerlo con nuestros hijos. Es una excelente herramienta para evitar y para cuidar el sistema nervioso de los pequeños. Que están en formación sobre todo. Doctora, si mi papá, si mi tío, si mi hermana tienen crisis de pánico, ¿es más probable que yo las tenga? Sí, es mucho más probable. Hay estadísticas, bueno, dice que sí, en la familia de primer rango, digamos, padres, hermanos, hijos, hay como 10 veces más probabilidad que tú tengas una crisis de pánico que una persona que no tiene en su familia ninguna crisis de pánico. ¿Y qué pasa si no se trata estas crisis de pánico? Si las personas lo dejan pasar, bueno, hemos sabido cómo puede llegar a obstruir, ¿no?, el desarrollo de la vida, pero en términos biológicos, en términos físicos, además. Bueno, yo creo que lo principal es primero saber, como decía, hay situaciones en que se dan las crisis de pánico sin haber tenido ni aprendizaje ni genética, como son, por ejemplo, un asalto. Uno desarrolla un estrés postraumático y el estrés postraumático habitualmente